CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva semana de trabajo, una nueva semana de análisis, una nueva semana en la cual queremos llevarle hasta sus hogares, sus trabajos, sus dispositivos móviles, la mayor y la mejor información para que usted pueda tener los indicadores correspondientes para tomar decisiones, que es al final y al cabo lo que todos tenemos que hacer en la vida pública y en la vida privada. De lo que tengamos que decidir, vamos a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor o un no tan mejor país. Y lo que siempre buscamos desde hace más de 2 años acá en Red Democrática, gracias a la Fundación Red Democrática, pues es llevarle a ustedes el mejor criterio para tomar las mejores decisiones. Esta semana va a estar cargada del ambiente electoral. Ya están haciendo sus respectivas convenciones internas el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana ya está también trabajando al respecto, y otros partidos políticos ya están anunciando a sus precandidatos oficialmente hasta que la Asamblea Nacional de sus respectivas agrupaciones los valide y los certifique como la persona que los va a representar en la campaña del próximo año, pero que ya se vaticina van a ser únicos candidatos para poder engrosar una lista que va a estar arriba de los 30 partidos políticos aproximadamente en la papeleta presidencial. El día de hoy tenemos la compañía de hasta ahora la única candidata oficial mujer a la presidencia de la República. Y digo hasta ahora porque hay otras agrupaciones que ya pues uno asume y presume que van a tener un camino igual al que está tomando doña Carolina Delgado de Liberación Nacional, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta, que usted sabe, su casa. Carolina, Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación el día de hoy para compartir este proceso que viene hacia adelante, no solamente en Liberación Nacional, sino en todos los partidos políticos con miras a la elección de febrero del 2026. Y ya iniciamos nosotros en Liberación desde diciembre, se convocó el proceso y creo que los demás partidos están en ese proceso de convocar y de hacer las asambleas que corresponden. ¿Cómo tratamos hoy? ¿Diputada o precandidata? Como Carolina, me parece. Claro, Carolina. como quiera. Aquí realmente estoy en la doble función, sigo mis labores legislativas, por supuesto. He presidido, sigo presidiendo este año turismo, la Comisión de Turismo y Mujer, y el año pasado también presidí la Comisión de Infraestructura. Trato de hacer un equilibrio entre mi labor legislativa y mi campaña política para este 6 de abril, que es la Convención Liberacionista. Carolina, ¿por qué dar ese paso al frente y levantar la mano, decirle a los costarricenses, más allá del pueblo abiertamente declarado liberacionista, yo puedo dirigir a Costa Rica? ¿Por qué esa decisión? Por amor a Costa Rica, yo creo que definitivamente uno no se puede meter en esto si no tiene claro el horizonte y qué es lo que uno pretende, y llevar las mejores intenciones para poder no solamente servir al país, sino buscar mejorar la calidad de vida de los costarricenses, y eso tiene que tener una vocación de servicio y poner al país siempre de primero en las decisiones que una toma y que pues, tienen que tomar todos los que gobiernen en Costa Rica. Cuando esos objetivos no son los primeros que uno tiene a la hora de gobernar, pues entonces es cuando se producen algunas cosas que no son convenientes. ¿Es necesario haber pasado por la Asamblea Legislativa y tener ese bagaje, que esta ya es la segunda ocasión que usted está, para dar ese paso al frente y pensar en la presidencia? Yo creo que terminamos entendiendo que gobernar el país ya no es un poder aquí, otro poder allá, sino tiene que haber una mezcla de los tres.
Necesitamos tener un buen diálogo, saber cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo puede ser un buen aliado de un gobierno y es necesario esta experiencia. A veces alguna gente cuando entra a la Asamblea, que cada 4 años todos o somos nuevos o estamos repitiendo, por ejemplo, en esta oportunidad solo somos 5 diputados que ya fuimos en otro momento y este año de aprendizaje realmente es muy fuerte para los nuevos diputados y usted lo sabe, ¿verdad? Que además el manejo legislativo varía mucho con las personas que estén, la manera de negociar y cómo, cuáles van a ser las prioridades. En esta oportunidad también fue un poco complicado porque iniciamos con un periodo extraordinario, creyendo que el Ejecutivo tenía claridad de cuáles eran los proyectos que tenía que presentar. Y nos ha pasado que realmente hemos gobernado de las casi 3 años, ¿verdad? Que hemos estado legislando prácticamente año y medio, porque en los periodos extraordinarios realmente lo que convocan o es nada o es muy poco. Entonces hay que entender ese diálogo entre partes. Si es entonces, doña Carolina, necesario haber pasado por la Asamblea. Yo diría que no debería ser un requisito, pero sí le da a uno un bagaje suficiente para entender cómo se maneja el país y cómo se maneja la institucionalidad. No es solamente el Ejecutivo aquí, ni solamente el Legislativo, ni solamente el Poder Judicial haciendo labores de manera separada. Hay que hacer un enorme esfuerzo para poder alinear las intenciones de todos los responsables de la calidad de vida de los costarricenses y saber cómo se maneja una asamblea legislativa, saber los tiempos, saber las oportunidades y sentarnos a decir qué es lo que se ocupa en el Ejecutivo, transformar en el Legislativo para poder generar esas soluciones es muy, muy necesario. Una ley como puede salir en 15, 22 días, un mes, ¿verdad? Que las hemos tenido, puede ser que no salga cuando pueden ser prioridades de gobierno. Entonces, nosotros pasamos el primer año prácticamente viendo legislaciones o propuestas que venían de la legislatura pasada. Todavía estamos viendo propuestas y eso hace que las soluciones que tenían que darse en el momento oportuno no se dieron. Por ejemplo, votamos proyectos de ley que tenían que ver con la pandemia 2 años después de haber entrado nosotros a la Asamblea Legislativa. Es decir, que no se aprobaron en el momento que correspondía poder hacer la legislación correspondiente. Doña Carolina, hace unos minutos usted decía que en el Congreso a veces cuesta entender que uno tiene que ser facilitador sin decir eso complaciente del Ejecutivo. ¿Esta Asamblea Legislativa fue facilitadora del Poder Ejecutivo o cómo la puede definir? Yo creo que los diputados y las diputadas hemos sido responsables con lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Hace unos días en la Comisión de Infraestructura que estábamos viendo lo de la Ruta 32, les decía a los vecinos, ¿verdad? Porque esta preocupación de las rotondas que ya vemos que no tienen tanta funcionalidad como en algún momento se plantearon, les decía que si finalmente hubieran llegado a la Asamblea con una propuesta clara de financiar lo que hacía falta en la Ruta 32, que es una ruta, no es una ruta de Limón ni de los habitantes de Limón, es una ruta de necesidad nacional. Obviamente nosotros hubiéramos estado en hacer el análisis para aprobar lo que se requiriera. Y lo hemos hecho en la mayoría, digamos, de los proyectos. Les aprobamos el PROERI para poder hacer infraestructura que tenía años de estar esperando recursos, infraestructura que se dañó por temas climatológicos en emergencias y con decretos de emergencias. Hemos aprobado el cambio, por ejemplo, en la Ruta 1 también. Aprobamos la Ruta 35. Es más, hicimos lo del humedal La Culebra, que algo que debe haberse hecho hace, no sé, 20 años al menos para poder avanzar con la Ruta 35. Sí hemos sido responsables, también hemos sido muy críticos de lo que se aprueba o no se aprueba para poder garantizar que
que el país tenga estabilidad financiera, pero también tenga desarrollo económico. Además, es la primera vez en la historia que el FED se negocia en la Asamblea Legislativa. Es decir, tuvimos esa responsabilidad y también hemos sido responsables en cuanto a la aprobación de los presupuestos porque hemos tomado algunos recursos que venían dentro del pago de intereses que estaban sobrevalorados y los hemos trasladado tanto a educación como a seguridad, que han sido de las prioridades que nosotros hemos establecido. Así que sí creo que nosotros desde la Asamblea hemos sido responsables y hemos de alguna manera también respondido especialmente a los requerimientos del país. Antes de entrar en algunos detalles ya propios de la Convención Liberacionista, doña Carolina, hay un elemento que me parece oportuno porque medios de comunicación lo han puesto sobre el tapete y es qué tan cercana o qué tan lejana ha sido la diputada Carolina Delgado del actual gobierno. En un momento fue tenso, nivel 10, la relación, y en otro momento el presidente rescataba que usted fue y usó, parafraseado las líneas que él dijo en ese momento, la única diputada liberacionista que se quedó a darle la cara al pueblo, creo que fue en Guanacaste. El, ¿cómo podemos definir la relación que usted ha tenido con el presidente de la República? Bueno, yo creo que no es, vamos a ver, mi relación con gobierno y el Ejecutivo ha sido una relación de conversar los temas de país. En algún momento se conversó el tema de eurobonos, que estuvimos cercanos a la posición de gobierno, que finalmente se votó los 5.000 millones. Hoy estamos de nuevo con un proyecto de ley a nivel de la Asamblea. He tenido relación, digamos, con los diferentes puestos, ministros y eso, en temas relacionados desde vivienda, desde, no sé, todo lo que tenga que ver con turismo, también hemos trabajado de cerca con el ministro. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros como diputadas y diputadas? Hacer eso, porque hacemos control político, tenemos que saber qué está sucediendo con el país para poder trabajar. Y he abierto una conversación franca con el Ejecutivo en los temas que a mí me interesan. En esa oportunidad en Guanacaste, resulta que en el 2012-2013, que había sido diputada, aprobamos una ley de zonas urbanas litorales. Los dos gobiernos anteriores de PAC siempre dijeron que esa ley era inconstitucional y nunca, nunca, nunca la quisieron reglamentar. Desde que yo inicié mi diputación, yo advertí que no se había hecho el reglamento y ese día se anunciaba y se firmaba el reglamento de una ley que yo promoví hace más de 12 años. Creo que esa es la labor que tenemos que tener todos los funcionarios públicos. Si yo tengo que trabajar con el ministro, con el presidente ejecutivo, con el presidente del Banco Central, para poder tener soluciones de país y que las cosas avancen, pues es lo correcto que tenemos que hacer todos los diputados. Y en eso he mantenido, en la medida de lo posible, una comunicación abierta con todo el Ejecutivo. Cuando hablamos de la Convención Liberacionista, hablamos de la más grande. ¿Es todavía el Partido Liberación Nacional el más históricamente grande en el país, entendiendo de que ahora son la más grande minoría? Bueno, hace mucho tiempo creo que ese es el reto que nos enfrenta a nosotros como liberacionistas, de cómo podemos reinventarnos. Somos el partido más longevo, 73 años, vamos para 74. Eso nos hace que tengamos ciclos de vida y hoy, y en este periodo, podríamos estar empezando otro ciclo de vida. Es la primera vez que vamos a una convención sin nombres tradicionales, sin candidatos tradicionales. Es la tercera vez que va una mujer como precandidata dentro de Liberación Nacional. Eso ya representa un cambio dentro de las mismas estructuras de Liberación Nacional. Y usted sabe perfectamente que la comunicación política ha cambiado mucho. La gente espera que nos comuniquemos más directos, que seamos más transparentes, que seamos más claros en los planteamientos. Y es lo que al menos yo pretendo hacer en esta campaña y he venido haciendo en mi labor política.
Esto es lo que nos puede marcar un antes y un después de Liberación Nacional. Cómo con nuevas figuras podemos reinventarnos y salir adelante de esta elección. Las encuestas siguen diciendo que somos de los partidos de predilección de los costarricenses, no como hace 30 años, ¿verdad? Pero sí estamos en el imaginario costarricense todavía muy presentes. En este engranaje y puesta en marcha de la convención interna, han habido diferentes posiciones de diferentes candidatos sobre la militancia, sobre quiénes pueden y quiénes no pueden, sobre si el tribunal puede incidir en el partido, en qué sí y qué no. ¿Cómo se puede entender este dime y direte en función de quiénes sí y quiénes no, pensando en que al final de cuentas uno de los cinco va a representar la posición oficial del partido? Bueno, yo creo que es el estatuto el que define qué es militancia, qué no, y si es un requisito la militancia ininterrumpida por los últimos 2 años. Ahora, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha sido muy claro en su jurisprudencia qué actos podrían indicar que sos militante o dejas tu militancia como un partido político. Hay temas muy claros. Si yo participo y soy candidata de otro partido político, obviamente en el momento que yo firmo mi candidatura con otro partido político, pues de una vez pierdo mi militancia con el partido anterior. Aquí usted no puede ser militante de 2 partidos políticos al mismo tiempo. Eso es una manera. La otra manera es que claramente yo exprese que yo no tengo militancia con partidos, es que yo salga a decir, bueno, yo no soy de la unidad, obviamente no soy de la unidad. Es decir, yo digo, soy liberacionista, también tengo que expresarlo de esa manera. Y, o que yo finalmente también pueda expresar mediante una adhesión mi militancia a un partido político. Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Si yo no tengo un padrón de militantes, la única manera de probarlo es que no haya participado en otro partido político y que finalmente se hayan dado expresiones de ese estilo, ¿verdad? Entonces, por lo menos en mi caso, que he sido militante, no sé, por 30 años en Liberación y actualmente diputada, miembro del directorio, asambleísta nacional, no hay ninguna duda de mi militancia, ¿verdad? Y he participado en todos los procesos electorales que tiene Liberación en este tiempo. Bueno, tenemos gente que en algún momento, que hoy está participando, que en algún momento dijo que no era liberacionista. Y entonces esas son las pruebas que finalmente tiene que valorar el partido para realmente verificar que sí hay militancia o no. Esto no es un tema contra alguien, porque a veces cuando uno hace, ¿verdad? Y señala estas cosas, dicen, es que está señalando a fulanito o a sutanito. No, ese no es el tema. Es que si hay requisitos, todos debemos cumplirlo, ¿verdad? Como yo digo, si hay patadas, hay para todos, ¿verdad? Entonces, todos deberíamos estar cumpliendo la militancia, cumpliendo el pago que nos pidieron, cumpliendo que teníamos que presentar un plan de acción, es decir, todos los requisitos deberían estar al día. Y bueno, eso ha sido la discusión en los últimos días, legalmente hablando con el TEI, con el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver, estamos todavía esperando respuestas del Tribunal de Elecciones Internas. Por lo menos desde mi caso, sí lo he presentado, sí. ¿Y usted cree que vaya a tener eco los argumentos que usted está esgrimiendo para poder evidenciar la no militancia conforme la convención lo solicita? Yo esperaría que sí. Es muy claro y evidente que una persona que no solamente dijo no ser liberacionista y lo expresó en medios, y que además estuvo en un proceso con formación de otro partido político, eso hace que de manera clara rompa su militancia, ¿verdad? Y eso son las pruebas que no han querido evaluar. Yo le hice la consulta al secretario general y el secretario general dice, no me corresponde a mí, le corresponde al Tribunal de Elecciones Internas. Le consulté al Tribunal de Elecciones Internas y el Tribunal de Elecciones Internas me dice que no, que es el secretario general. Y entonces le consulté al Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones dice que le corresponde al Tribunal de Elecciones Internas evaluar la militancia.
¿Hasta Así qué, que hasta ya, qué ya fecha y pasamos tiempo? por todo lado. ¿Hasta qué fecha y tiempo para poder aclarar este tema? Estamos en ese proceso porque al cerrar las inscripciones y hacer la declaratoria, que fue el martes pasado, si no me equivoco, están los días para poder hacer este tipo de recursos a lo interno. Entonces, todavía estamos en el proceso de que el Tribunal de Elecciones Internas conteste. Ya Carolina, ya hay uno de los cinco que se hizo a un lado. El ex canciller dice, ya no sigo, dentro de los argumentos es para querer unir al partido. ¿Cómo ve esa reacción, cómo ve esa decisión después de cumplir los requisitos, de emitir el pago, de generar las primeras de tanteo y decir, me aparto? ¿Cómo valora usted esa decisión, don Enrique? ¿Y qué esperaría usted que él se una a su movimiento? Bueno, yo creo que así como hay que tener valor para aspirar, también hay que tener valor para digamos, hacer un paso para atrás en esto. En el caso de don Enrique, no solamente fue por un tema de hacer un esfuerzo de venir al partido, sino también por temas personales que entiendo eh, son lo que más pesó en este proceso. Obviamente que yo quiero una persona con tanta experiencia como don Enrique que nos acompañe en esta lucha hacia el 6 de abril, así como esperaría que otros compañeros también lo hicieran. Y creo que esta campaña en particular debería tener dos fortalezas muy fuertes. Uno, no solamente prepararse para ganar en el 2026, ¿verdad? Dos líneas muy fuertes, sino también tratar de hacer un esfuerzo de fortalecer al partido. Y eso tiene que ver con el diálogo, con la posibilidad de conversar y de que el partido, porque a veces creemos que el partido son las cabezas que usted ve arriba, no, Liberación es prácticamente el único que tiene estructuras en todo el país, en todos los distritos administrativos, y es donde tenemos que hacer un enorme trabajo para fortalecerlo. En las diferencias están los mejores acuerdos, es lo que digo yo, y aquí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en qué piensa Liberación y cuál va a ser nuestra propuesta para el 2026. Y retomo esa última línea que acabas de decir porque me da pie para hacer la pregunta de qué piensa Liberación Nacional hoy. Y lo pregunto así porque en los diferentes periodos legislativos la fracción legislativa tiene muy distintos y abismales puntos de vista en temas donde deberían de estar muy claros los ejes de trabajo. ¿Tiene Liberación Nacional una línea ideológica clara, un punto de visión de desarrollo claro, que sin querer quedarle bien a todos, quiera hacer que todos vivan bien? Yo creo que nos ha costado entender que los objetivos, a pesar de que son los mismos, los instrumentos para llegar a esos objetivos han variado con el tiempo. Y la construcción de la Costa Rica hace 70 años no es la misma que tenemos al día de hoy. Voy a poner varios ejemplos. Nunca hemos enfrentado una crisis en seguridad como la tenemos hoy. Seguimos teniendo los mismos índices y cuidado si no subimos con la cantidad de femicidios que estamos teniendo año con año. Conforme va pasando todo hasta el aprendizaje de la gente, de verdad, de lo que es violencia y de cuáles son sus derechos, entonces todas las denuncias sobre abusos que tengan que ver con mujeres y niños ha aumentado casi que exponencialmente. Pero el país no tiene las soluciones para poder atender esta pandemia de seguridad que tenemos al día de hoy. Bueno, para eso hay que entender que todos tenemos que transformarnos. Hicimos reformas legislativas y el Poder Judicial decía, no, eso no es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que repensar? ¿Cuál es la realidad actual para buscar los instrumentos para solucionarlo? Y eso nos hace caminar permanentemente hacia nuevas soluciones. Por eso es que vamos construyendo cosas diferentes cada 4 años. Y antes éramos más
pegados a temas claros. Vamos a ver, la salud es esencial. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar la salud? Y no pasa solamente por tener una caja fortalecida, pasa por tener políticas públicas que permitan tener la salud. ¿Y qué está sucediendo al día de hoy? Nosotros acabamos de aprobar hace poquito una ley que tiene que ver con el cáncer de cervix. Eso debería haber salido del Ejecutivo, no del Legislativo. Eso debió haber sido establecido desde hace días en el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, las soluciones a veces pasan por más allá de lo que está sucediendo ahora y por más allá de las funciones que deberíamos tener nosotros. Entonces, creo que ese es el reencuentro que tenemos que tener con Liberación Nacional. Sentarnos, hacer ese análisis político y pragmático de lo que está necesitando el costarricense y tomar esas acciones. Y eso, este planteamiento con gente nueva, con gente diferente, nos va a permitir empezar a alinear intenciones y empezar a alinear acciones, que es lo que nosotros necesitamos acuerpar en este momento. Sigue siendo Liberación Nacional socialdemócrata, más alejado del estatismo, menos alejado del estatismo, y lo pregunto porque recientemente entrevistamos a Claudio Alpizar, ex militante de Liberación Nacional, va con un nuevo partido, y dice que Liberación no es socialdemócrata. Yo creo que sí somos socialdemócratas. Vuelvo a lo mismo. Hemos malinterpretado que las soluciones tienen que ser las mismas de siempre. Vamos a ver, si yo quiero invertir en educación, que es el instrumento esencial para generar transformaciones, para que la gente tenga acceso al empleo, para que tenga oportunidades muchísimo más claras, ese ha sido un pilar de Liberación Nacional. Nosotros no solamente nos hemos dedicado a apoyar la educación, sino que siempre hemos buscado cómo financiarla y darle el camino correcto. Siempre hemos apostado por la salud, claro. Ahora, si me hace menos socialdemócrata pensar en que son válidas las alianzas público-privadas, me parece que es erróneo pensar que no somos socialdemócratas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, alianzas público-privadas nos permiten a nosotros y al país en general poder invertir en lo que más nos interesa, que genera desarrollo. Entonces, por eso le digo, los instrumentos para lograr los mismos objetivos van variando con el tiempo, y eso no nos hace pensar, ¿verdad?, que estamos aquí pegados solamente al desarrollo empresarial, solo al desarrollo privado. Bueno, si no hay desarrollo privado y si no hay desarrollo empresarial, tampoco hay empleo. Por ejemplo, si hablamos de turismo, que es uno de los mayores, que es uno de los generadores fuertes de empleo en Costa Rica, eso significa que sí, que hay que apostar al turismo para generar empleo de calidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Darle las condiciones a las personas para que puedan trabajar en turismo, ¿cierto? Y empleos de calidad. Hoy ni siquiera nos hemos dado la tarea de que los muchachos salgan bilingües de la escuela y del colegio y que puedan trabajar no solamente en turismo, en industrias que vienen al país, que ocupan gente que al menos hable inglés, en call center, son oportunidades laborales hasta de estudio, poder hablar en otro idioma. Bueno, esa es la labor que tiene que hacer el Estado, garantizar que tengan las condiciones para poder trabajar y en las mejores condiciones. Eso no nos hace derecha, definitivamente, como dirían algunos. Lo que pasa es que algunos siguen con sueños trasnochados pensando que tenemos que ser netamente estatistas, que no hay otras soluciones para generar desarrollo. ¿Cómo sería la administración de Carolina Delgado? Muy cercana a la gente. Yo he sido una persona que he recorrido el país, que lo conozco, que me gusta el diálogo con la gente. Creo en las soluciones sencillas. A veces nos complicamos tanto para solucionar cosas tan sencillas, pero hay que estar cercana a la gente para saber qué es el problema. Nada más un ejemplo. Ayer o antier hablé con una mamá de una escuela, digamos, aquí en Montes de Oca, y me decían que los bombillos están quemados, que no hay bombillos en el aula.
que si prenden el ventilador se apaga la luz y que en un incendio no pueden abrir la puerta porque la puerta está mal. Eso es un aula de la escuela. Tenemos que entender cuáles son los problemas de la gente para saber a dónde vamos a invertir y por qué es necesario invertir. Y para eso las mejores decisiones es sabiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo la gente. Y exactamente está sucediendo con el tema de salud. Vamos a ver, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que esperar 2, 3, 4, 5 años para podernos hacer un examen ante la duda de tener cáncer o no, deberíamos estar buscando otras alternativas para agilizar esos 650,000 exámenes pendientes que tiene la caja y que ahora van a aumentar también con el tema de las listas de espera. Entonces, sí, cercana a la gente, y no podemos pensar solo en números macroeconómicos cuando no estamos haciendo inversión social. No podemos pensar que la gente va a estar bien si no invertimos para que la gente esté bien. Y eso es lo que a mí en particular me interesa en un gobierno. Carolina, el Partido de Liberación Nacional se mueve entre amores y odios. Ahora estábamos hablando de que si bien es cierto, es el que las encuestas señalan como el de mayor simpatizantes, también es el que cuando preguntan por cuál definitivamente no, es el que mayores odios pues captura en el engranaje. El gobierno actual se ha encargado de alimentar esa animadversión contra Liberación Nacional. ¿Cómo podemos entender realmente el personaje de Liberación Nacional en el contexto político, quitando tal vez, y esto tal vez va a ser una pregunta complicada, quitando el corazón verde y blanco y entendiendo el engranaje político real del país, donde la polarización ha sido muy alta y donde necesitamos soluciones y el solo hecho de aparecer con una bandera l- se te tacha de muchos adjetivos. Bueno, aquí creo que tenemos que pensar en que, vamos a ver, no tachan a Liberación Nacional exactamente, han ido tachando figuras del Partido de Liberación Nacional. Y eso hace que si uno ve las redes y entonces van a hablar en contra de uno y ni siquiera hablan en contra de uno, bueno, a veces sí, pero lo que dicen es que mientras usted tenga a tal persona o a tal persona o a tal persona, yo a usted no le creo. ¿Cierto? Y eso es lo que nos han venido a nosotros señalando como liberacionistas. Es decir, esa falta de renovación, esa falta de cambio, esa falta de transparencia, en algunos casos es lo que nos viene cobrando a nosotros Liberación Nacional. Y en mi caso en particular, yo soy una persona que voy de frente, que digo lo que creo y que además no ocupo muletas, nunca he ocupado muletas para poder estar en política. Es la mayoría de lo que yo he ganado dentro de Liberación, que he sido presidenta de la juventud, he ganado el movimiento de trabajadores y he ganado otras veces el movimiento de mujeres. En la mayoría de los casos he ido en contra de lo que en ese momento era la estructura fuerte y tradicional que ganó la Convención Nacional. Es decir, estoy acostumbrada a hacer propuestas de manera independiente y eso creo que es lo que está esperando el costarricense. Liberación Nacional ha generado desarrollo y ha generado muchísimas cosas en el país, ha luchado por los derechos de las mujeres. Bueno, eso sí lo reconoce la gente. Lo que no le gusta es que sigan las mismas personas siempre, o estando poniendo la cara o estando de atrás de algunas personas. ¿Qué le diría al presidente de la República para defender a Liberación Nacional? ¿Qué le diría al presidente de la República? Que para que, vamos a ver, usted nunca ataca a un enemigo pequeño, usted ataca solo a los enemigos grandes. Y si usted está preocupado por Liberación Nacional, es porque cree que Liberación Nacional es un partido fuerte, es un partido que si se une y trabaja de manera conjunta, es a quien tiene a quien tiene que vencer. Es el movimiento rodriguista o chavista, o como quieran identificarlo, porque todavía no tienen un partido político, el enemigo de Liberación Nacional, entendiendo que en la convención, la última Asamblea General, hicieron un video y una demostración en contra de la forma en que él ha estado gobernando.
Yo creo que debemos preocuparnos más por hacer la campaña propositiva, ir a decirle a la gente qué es lo que queremos hacer. Yo creo que el costarricense está esperando soluciones, no está esperando ataques, no está esperando eh, esa fricción que se ha generado en el país. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ir a decirle a la gente por qué queremos gobernar y cuál es nuestra hoja de vida. Y eso es lo primero que debería preocuparnos. ¿Para qué vamos a ir a gobernar? Y después, en medio de la campaña, vemos quiénes están en la acera de enfrente. Y así ha sido la tónica siempre de todas mis campañas. ¿Por qué Carolina Delgado es la mejor de los 4 que quedan todavía en pie como precandidatos? Hay varias razones. Una, mi hoja en blanco, transparencia totalmente clara. Es decir, he sido funcionaria no solamente 2 veces en el legislativo, sino he estado en el ejecutivo, en turismo y en agricultura, en varios espacios que he tenido. Voy sin muletas, como diría don Oscar en su momento. Represento a Liberación de base, de corazón, y además tengo la claridad de hacer propuestas porque conozco el país, porque estoy acostumbrada al diálogo, porque estoy acostumbrada a crear consensos y a llegar a acuerdos, y eso es lo que hoy ocupa Costa Rica. Si le hiciera esa misma pregunta a los otros precandidatos, a don Gilbert, a don Álvaro, a todos, dirían la misma respuesta. ¿Cuál es el valor diferenciado de Carolina Delgado? Uno, no tengo muletas dentro del partido. He construido mi liderazgo. Los otros sí. Los otros, bueno, en algunos sí la tienen, es más, construyen su base de esos grupos tradicionales de liberación nacional. Yo no. He levantado causas muy claras, no es algo que yo vengo a hacer ahora porque quiero ser candidata, no, yo tengo muchísimo tiempo de estar levantando causas, de buscar soluciones, de trabajar con las comunidades y conozco el país. Y además soy una mujer clara, decidida y sé para dónde voy. Así que creo que esa es la gran diferencia con mis compañeros. En la encuesta que salió el viernes pasado, hasta ahora me parece que es la única oficial o pública. Probablemente las tendencias tendrán sus conteos internos, pero públicamente ya salió una y ponen en diferente grado de aceptación a los distintos precandidatos. ¿Cómo vio esa encuesta? ¿Cómo la analizó a lo interno del grupo? Bueno, realmente bien. Todavía me encantaría ver todos los detalles de la encuesta, ¿verdad? Solo vimos la publicación que se presentó, pero en mi caso muy tranquila. Yo realmente inicio todo el tema de comunicación y propaganda a partir de ahora, a pesar de que he tenido mi espacio político por ser diputada, pero todavía creo que iniciamos ya fuertemente con comunicación, con pauta, con este tipo de cosas. Así que yo estoy muy tranquila. Sigo recorriendo el país. Hay mucha gente que me ha llamado, ha sido muy interesante a partir de la encuesta y otras cosas más. Me han llamado y me han dicho, bueno, Carolina, yo te conozco hace mucho tiempo, te voy a ayudar, voy a sacar a mi familia, te voy a hacer una reunión aquí en mi barrio. Entonces estamos iniciando todo el proceso de campaña, así que estoy muy tranquila con lo que viene. Realmente esa encuesta, a pesar de todo, lo único que dice hoy es que no hay ningún caballo ganador, realmente. No es una encuesta como hace 4 años, donde don José María estaba aquí, ¿verdad? Y todos los demás están a este nivel. Aquí todos estamos parejos en la acera, caminando, ya unos se adelantaron en la carrera y están haciendo campaña fuertemente. Pero bueno, yo lo veo tranquilo. Lo que yo tengo ahí en la encuesta es netamente orgánico, de la gente que me conoce, de la gente que sabe quién soy, y eso es lo que tenemos ahora que decirle a la gente por qué queremos estar y hacer la campaña de aquí a 6 de abril. Si usted ganara la interna, ¿Sí? ¿sumaría a los otros precandidatos? Sí, claro. Todos tenemos que estar juntos para que podamos llegar al 2026 fortalecidos. Estamos hablando que
que tenemos, y lo que le decía al principio, en las diferencias salen las mejores soluciones. Yo esperaría que ellos estén dispuestos a trabajar en una campaña nacional y que nos permita no solamente unir la gente que está participando en este proceso de renovación de estructuras, sino ir a buscar a mucha gente a sus casas y decirles que sí, que Liberación es una opción y que aquí estamos todos juntos caminando para el 2026. Si fuera diferente, usted se sumaría al que gana. Claro, yo me sumaría, hay que esperar, por lo menos de mi parte los voy a llamar a todos, ¿verdad? Así que esperaríamos que cualquiera lo hiciera, de todos. Las coaliciones están ahorita sobre la mesa. Los partidos políticos están viendo a ver si es posible unirse, dar respaldo, apoyar a alguien que vaya más adelante en las encuestas en aras de que el oficialismo no se reelija. Y algunos más bien dándole respaldo al oficialismo para lograr en primera o segunda Sí. ronda ganar. Liberación Nacional debe pensar en una coalición. Realmente en la última Asamblea Nacional, ahora en enero, aprobamos la posibilidad de hacer alianzas. Las coaliciones ya, procesos muy largos. Creo que sí, que tenemos que sentarnos los diferentes partidos políticos, no solamente partidos políticos, sino organizaciones de base civil. Para nosotros, para mí es importante que podamos no solamente hacer alianzas netamente políticas, sino con organizaciones de base para entender cuál es la mejor opción. Y eso en gran medida no solamente se va a hacer para la primera ronda, sino especialmente para una segunda ronda de darse. ¿Por qué? Porque hemos visto que la segunda ronda se polarizan. Todo el mundo va para acá o todo el mundo va para allá. Y ahí es donde hay que tener de antemano, desde la primera ronda, por lo menos haber conversado con alguna de las organizaciones y de los partidos políticos. Yo he dicho que esto es un tema de propuestas, de puntos de encuentro en los cuales finalmente el gobierno pueda trabajar de manera conjunta con los intereses de los otros partidos políticos también y de las organizaciones de base ciudadana. En ese escenario de alianza, señora Carolina, Liberación Nacional podría no ser el estandarte de la alianza, es decir, sumarse a alguien que pueda ser verdaderamente una mejor opción. Bueno, yo esperaría que en una segunda ronda la mayoría de los partidos políticos estén con nosotros, ¿verdad? Hoy podría ser, bueno, realmente la posibilidad más clara es que nosotros entremos a una segunda ronda. No veo a nadie ganando una primera ronda. La última vez que sucedió fue con Laura Chinchilla en el 2010. Así que bajo este escenario, si el interés es país, cualquier partido político debería entrar en conversaciones para una segunda ronda. Porque... ¿Cómo lograr, doña Carolina, que las reacciones de las últimas dos campañas no se den, que sea no voto a favor de, sino en contra de? Es que realmente hemos empezado a polarizar el país en temas específicos sin que las propuestas sean lo más importante. Por eso le decía que esto, más allá de temas de partidos políticos, tiene que ver en cuáles son los objetivos que tenemos todos los partidos políticos y cuáles son las propuestas y cuáles deberían ser los compromisos en un eventual gobierno. Y ahí es donde tenemos que empezar a coincidir. Debemos, más allá de un tema de enojos del humor social que hoy tenemos, es cómo garantizamos que las mujeres y sus familias vivan tranquilas en barrios con seguridad, con iluminación, con actividades de prevención, cómo los jóvenes tienen la capacitación suficiente y las herramientas suficientes para poder tener trabajos de calidad, para poder emprender, para poder tener acceso al crédito. Cómo nosotros buscamos que tanto las zonas costeras como los territorios indígenas o los pobladores de las millas fronterizas tengan oportunidades de desarrollo. Cómo finalmente hacemos que la salud, que hoy es un pilar esencial para la sociedad costarricense, tenga las condiciones para que la gente viva bien. Es decir,
Eso es lo que nos debería estar preocupando a todos los partidos políticos y a todos los que estamos aspirando a ser y a dirigir este país y a ser presidentas y presidentes de la República. En algunos momentos se ha puesto sobre la mesa el financiamiento de la campaña. No es poco dinero. No, no. Y de hecho se complica mucho conforme va avanzando la campaña porque las ¿Sí? necesidades de abarcar todo el país son muy altas. ¿Cómo se financia, Carolina Delgado? Bueno, yo solicité un crédito para pagar la inscripción. En Liberación son 20 millones de colones, terminó siéndola. También está buscando amigos y conocidos que me ayuden en este proceso. Y hablando con mi encargado de finanzas, pues estamos también buscando pequeñas donaciones y donaciones que nos den el partido de manera formal. Todo ese dinero entra al partido y de ahí se hacen los gastos que nosotros queremos. Así que sí hemos estado invitando a la mayoría, a la gente que quiera colaborar con nosotros en la campaña. Es una campaña de casi que una campaña nacional, ¿verdad? Eso no se da en otros partidos, tiene un costo. Y bueno, una gran parte pues la financio también de mis propios recursos, ¿verdad? Y ahí pues sí, colaborando con la gente de la manera más transparente y tratando de ser los más austeros posibles en la campaña, pero ser eficientes en el gasto. En la papeleta de la convención van a estar varios rostros para que la gente elija. ¿Usted invitaría a alguien más a que desista de esa competencia y se una, entendiendo de que hay gente que va a llegar hasta el final? ¿A quién le diría que desista y se una a su campaña? Eso es muy complicado decirlo. Eh, yo le diría que si hay algún otro compañero que no está decidido a llegar hasta el final, que ojalá tome una muy buena decisión y pueda trabajar conmigo en este proceso. Creo en las buenas intenciones de mis compañeros, inclusive de don Enrique, que ya se retiró, y que podamos unir esfuerzos porque nuestro objetivo, estoy segura, es el bienestar de la mayoría. Como decía don Pepe, que la estrella que nos guíe sea el bienestar de la mayoría. Carolina Delgado llegará hasta el final. Sí, sí, sí. Yo nunca he sido de las que tiro la piedra y escondo la mano, dirían algunos, ¿verdad? Sí, 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 yo llego hasta el final, lo he llegado. A mí realmente cuando veo que la cosa está muy sencilla, más bien me asusto porque no es lo usual. Entonces, no me asusta los retos, no me asusta ¿qué le diría? Las cosas las pone en el camino Dios también para uno y hace que se rete a una misma en lo que realiza en el día a día y eso es en lo que estoy en este momento. Para ir terminando, doña Carolina, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué opina de Marvin Taylor? Ay, es un buen señor. Me parece que tiene una enorme experiencia a nivel internacional en el tema de finanzas. Y bueno, creo que recientemente lo conozco. La verdad es que lo conocí en diciembre del año pasado, pero realmente de lo que he conocido es una muy buena persona. ¿Presidente o ministro de Hacienda? Podría ser, ya estuvo en Hacienda hace mucho tiempo, fue viceministro de Hacienda, tiene esa experiencia. eh, de todo podría ser ministro de Hacienda. Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, hijo, sí, hay que aclarar, ¿verdad? No, una buena persona, me parece que es un hombre estudioso. eh, También recientemente lo conozco, eh, no mm, diría que ha tenido su experiencia, tanto en el tema de pensiones como en la caja, ha estado ahí. ¿Presidente de la República o presidente de la Caja? Mm, no sé, tendría que ser la caja que la conoce bien. Don Gilbert Jiménez. Bueno, a Gilbert sí lo conozco hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Lo conocí en un proceso cuando estuvo en Desamparados y es compañero mío diputado. Un hombre bastante trabajador,
diría, con mucha energía también en este proceso que está llevando y que ha hecho desde la Asamblea Legislativa. ¿Presidente o alcalde? Bueno, Gilbert fue alcalde, no podría repetir además porque ya, pero sí tiene otras experiencias, estuvo en CONAVI, estuvo en la Comisión Nacional de Emergencias, así que hay espacio suficiente en el Ejecutivo. Rodrigo Chávez. Presidente de la República tiene una manera muy particular de administrar este país. ¿Diputado o expresidente? Creo que expresidente. Muchísimas gracias, doña Carolina, por este espacio, por reflexiones y por ser tan franca como lo ha sido. Muchas gracias. Yo, como le digo a todo el mundo, esto es lo que hay. Un mensaje en 30 segundos para terminar. Bueno, yo quiero hablarles a ustedes, quien nos escucha el día de hoy y nos ve, que se acerquen el 6 de abril y me apoyen en este proceso, porque creo que las mujeres y las familias merecen más seguridad, merecen mayor tranquilidad, porque los trabajadores merecen mayor oportunidades y mayor prosperidad, porque los jóvenes, mujeres, territorios costeros y pobladores de la milla fronteriza merecen más oportunidades, y finalmente a todo Costa Rica, porque merecemos mayor bienestar. Así que acérquense este 6 de abril y acompáñenme en esta lucha. Muchísimas gracias, doña Carolina. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática hoy de 10 a 11 de la mañana, totalmente en vivo con la precandidata a Liberación Nacional Carolina Delgado. Muy pronto tendremos a los otros precandidatos de esta agrupación política, más otros de otros partidos, para escucharlos por qué dan el paso hacia adelante y qué piensan sobre Costa Rica. Hasta mañana, si Dios así lo permite.